Bueno, eh, faltan algunos más, pero vamos a ir arrancando de a poquito Sí, como para ir Solange empezando y dijo después que, se van a ir sumando seguramente. sí, Solange dijo que Eh, estaba llegando del trabajo, así que sí, en cualquier momento llega. sí, este horario yo sé que están llegando, entonces siempre, también Está bien. cuando van a cursar lo mismo, Mm, siempre a las 6 ahí siempre hay pocos chicos, después de 6:30 y como están todos ya. Pero claro. igual no hay problema por eso. Hablando Hay un Eh, aquí. chico que no se está conectando a ninguna clase porque está aislado y parece que está con síntomas, que se llama Murialdo. A mí no me ah, detuvo eso. No, mentira, mentira, no. ¿Ves? No le voy a decir nada por. no, también porque qué sé yo. Bueno, está bien, igual no hay problema, no hay No, problema, no hay problema. Y, igualmente yo, como saben, la clase la grabo y después el que no estuvo, después la puede mirar, no hay ningún problema. La clase pasada la subí hoy recién. Eh, La subiste hace por- un ratito, sí, vi sí, que la publiqué ahora a la andaba por tarde, ahí. sí. Que así, bueno, ahí ya Pinto está. Joana dice, apenas me desocupo me desconecto. Pinto Joana. Y Ah, tiene bueno, bueno, gente en bueno. el sí, local. apenas puede se conecta. Sí. Bueno, vamos a ir arrancando. Primeramente, vamos a ver un poquito lo que había que hacer, eh, como para ver alguna cosita. Vamos a arrancar, esperen que comparto pantalla. Bueno, esta era la actividad 2, digamos. Quería ir al primero, no sé si lo estuvieron haciendo. Si no, Sí, yo hice, lo leemos pero ahora. una vez, claro, pero una vez hecho es como que no nos queda registro, no me acuerdo ni lo que contesté. Ah, bueno, sí, puede pasar, sí. O sea, lo veo yo nada más, Claro, y sí. sí, Igualmente, lo, yo lo mandé y lo puse como tarea entregada, pero sí, sí, está bien. Claro. no. Está bien. Igualmente no hay problema. Es para justamente, para debatirlo y para leer algunas cuestiones nada más. Bueno, esta actividad era un poquito, esto está en el libro. Era un Sí, poquito como para acá está. pensar y tratar de ver alguna cuestión. Ujú. Si bien trata de lo que estuvimos charlando de lo que es los estudios de estadística, de que si es correcto, o sea, si debo preguntar tal cosa y debo responder tal otra cosa. eh, Todo lo que estuvimos hablando la clase pasada. Entonces, en los ejercicios que estaban en el libro, planteaba dos casos y con una pregunta. En la primera Sí. se refiere a lo que es un titular, un encabezado, dice que podía leerse en un diario. El Producto Bruto de Brasil es 1,313 billones de dólares, ¿sí? O 1.313. Mm, Dice que es 4 veces ujú. superior al PBI que hoy tiene la Argentina. Dice, ¿se parece adecuada esa conclusión teniendo en cuenta que la población de Brasil era para esa fecha 189,3 millones de habitantes, mientras que la nuestra era de 39,7? Bueno, acá puede pasar dos cosas, dos escenarios. La respuesta que hayan puesto pueden estar bien cualquiera de las dos. A ver, ¿a qué me refiero? Si bien acá la pregunta está apuntando a que si se comparó, ¿sí?, a la Argentina con Brasil, pero Claro. quizás el encabezado no lo compara. O sea, es un poquito capcioso esto, ¿sí? Es medio Eh, capciosa, sí. Ahora que uno la lee Sí, mejor, sí. sí, sí, lo sí. ven. En realidad Claro. es como que no está claro qué responder acá en esta, ¿sí? Igualmente Mm, están medias a propósito estas preguntas, como para debatir esto. A ver, el encabezado nos dice, el Producto Bruto de Brasil es tanto, ¿sí?, que es 4 veces superior al de la Argentina. Bueno, puede ser, puede ser que sea cierto, porque Brasil es un país más grande, tiene más habitantes, tiene más producción, es cierto. sí, Em, Claro, o sea, es lógico que sea así, pero claro. claro, no se pueden comparar también. O sea, claro, ese es el tema. Pero la pregunta lo que dice, ¿les parece adecuada esa conclusión? En realidad no está concluyendo nada, nos está diciendo nada más. Entonces, en la pregunta parecía como que estuviera el error, claro. ¿sí?
Entonces, Claro, es verdad. bueno, la respuesta que hayan puesto, podrían haber puesto si pusieron que sí, o sea, que sí es un error compararlo, está bien, porque es lo que dice la pregunta. Y si pusieron que no, porque no está comparando, también está bien, porque justamente no pareciera como si lo estuviera comparando, sino es que nos está dando la información. Si bien hay un indicio de comparación, pero Claro. uno lo puede interpretar de esas dos formas. Entonces, lo que hayan desarrollado, Claro, yo puse que no porque no era proporcional la cantidad de gente. está bien. Sí, sí, eso estaría bien. O sea, Mm. digamos, lo que está preguntando es sobre este encabezado, pero quizás en la pregunta hay un error acá. Entonces, lo que hayan puesto va a estar bien. En el segundo caso, no lo recuerdo, lo de las horas. Dice que un investigador señala que la cantidad de accidentes en su ciudad es mayor entre las 18 y las 20, ¿sí? O sea, tarde, como dice acá, que entre las 14 y las 16, tarde temprana. Concluye que la fatiga juega un papel muy importante en los accidentes de tránsito, porque los conductores están más cansados durante la tarde que durante la tarde temprana. La pregunta es, ¿considera que esta conclusión está bien justificada? Bueno, acá quizás es una pregunta un poquito más que apunta a lo que pregunta. Está la investigación, nos dice que en este horario hay mayor accidentes que en este horario. Entonces, a ver, ¿cómo no estaría bien justificado? Por ejemplo, si se tomó, no me sale el concepto, si todas esas personas, todas salen al mismo horario, si tienen diferentes horarios, seguramente puede Si pasar, trabajan claro, Claro, yo estaba pensando, yo puse que para esto decía que se hacen más accidentes. Sí, yo ponía que tenía sentido por el hecho de que la carga horaria de una persona que sale a las 6, en principio es mayor que una persona que sale a las 2 o a las 4. Pero también hay distintos horarios de trabajo. Por ahí esa persona que salió a las 2 Claro. entró a las 5 de la mañana. claro. Pero en regla general, si tomamos trabajos habituales, tendría sentido lo otro, supongo. Sí, si bien es cierto lo que vos decís, justamente lo que le había pensado. O sea, las personas en sus trabajos tienen todos diferentes horarios. Si bien pueden coincidir algunas cosas, pero esto va a depender mucho de los horarios que manejen cada persona. Pero es cierto, por ejemplo, una persona que sale a las 2 de la tarde puede ser que haya entrado a las 6 de la mañana. Yo, por ejemplo, a mí me pasaba cuando iba a estudiar, que yo salía de trabajar en este horario, entre las 4 y las 5 de la tarde, que había empezado a trabajar a las 7 de la mañana más o menos, me iba durmiendo, iba manejando y me iba durmiendo, la verdad. Entonces, y quizás ya en este horario, más tarde, no sé si me pasaría lo mismo. Bueno, eso es una apreciación personal nada más. Claro. Pero eso siempre va Yo dependiendo no me acuerdo. del horario que tenga cada uno. Entonces, una respuesta, por ejemplo, considera que está la conclusión bien justificada. Bueno, quizás sí, pero se debería agregar alguna cuestión más, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los horarios de las personas, ¿sí? No Yo es no me que acuerdo que todos, claro, no es que todos entran al mismo horario y van saliendo o en esta franja o en esta franja. O sea, puede ir variando. Entonces, ahí en el estudio tendría que tener en cuenta eso, justamente. Bueno, después hay un tercer punto, que hay que hacer al revés. Hay que escribir una pregunta a estas afirmaciones. Por ejemplo, acá nos está diciendo una crema para la celulitis. Es me ha parecido al de la crema que habíamos leído en el libro. Sí. Nos da algunos datos, dice
en 15 días piel de naranja menos visible, ¿sí? Y hay un asterisco que dice que está el test clínico en 50 mujeres, por ejemplo. Después, piel más lisa, 86%, dice autoevaluación sobre 44 individuos. Y después, menos 1,9 centímetros en 4 semanas, o sea, supuestamente de reducción, que también fue testeado en 50 mujeres. Bueno, acá hay que hacer una pregunta como para que valide. Por ejemplo, ¿es correcto? Un ejemplo, ¿no? ¿Es correcto decir 15 días de piel naranja menos visible y, por ejemplo, solo fue testado en 50 mujeres, se puede haber testeado también en hombres, ¿sí? Por ejemplo, acá dice autoevaluación, o sea, acá la persona misma está evaluando los resultados. Quizás hubiera sido, aparte de la persona, también el profesional, ¿sí? Como para tener un mejor chequeo. Entonces, por ejemplo, acá hay ciertas deficiencias en lo que es el estudio. Sí. Si bien acá, otra pregunta sería, por ejemplo, ¿se testeó a través de profesionales o en un lugar, un lugar serio, una clínica, por ejemplo? Porque acá, por ejemplo, en el segundo asterisco dice autoevaluación sobre 44 individuos. Entonces, bueno, quizás el apoyo del profesional hubiera estado también. Bueno, lo está diciendo, quizás fue así como estoy diciendo, pero no lo estaba marcando acá. Algo así, por ejemplo, ¿sí? Es como para hacer, como para cuestionar lo que se ve acá. Quizás está correcto, ¿sí? Pero quizás faltaría en Bueno, y por último, era un poquito más de cuentas, más de alguna cuenta para hacer, ¿sí? Habría que marcar la razón correcta. O sea, una razón es una fracción, yo lo fui escribiendo así de esta forma, y por ejemplo, 3 de cada 10 personas utilizan automóvil para ir a sus trabajos, ¿sí? Una afirmación, por ejemplo. Entonces, una fracción sería 3 de 10. Esa es correcta. Esa estaría bien. Después nos dice, 25 de cada 100 personas tuvo alguna vez una enfermedad infectocontagiosa. Entonces nos dice un cuarto. Esa estaría bien porque, claro, si yo simplifico 25 sobre 100, me quedaría un 4. Y por último, dice 5 de cada 6 niños tienen hermanos. Y tenemos 9 sobre 12. Si yo simplifico, 9 sobre 12 no me va a dar 5 sobre 6. Me va a dar 3. Entonces, esta es la que estaría mal. Entonces, ustedes marcarían estas dos y esta la dejan en blanco. Y por último, esta sí es para hacer una cuenta. Ahora lo hacemos en la pizarrita. Nos dice, el precio del aceite de girasol pasó de costar 34 pesos a costar 40. Y acá nos da 3 opciones de cuánto se incrementó. Acá es una variación porcentual. 17,6. Haces una regla de 3, ¿no? Sí, se puede resolver una regla de 3. Si no, a ver, esperen que se los muestro. Hay una pequeña formulita. Es eso, como dijeron recién, 17,6. Esperen que les voy a compartir. Que también la podés sacar como un poco a ojo, porque si haces como cuentas así, medio te decís, no, te da algo con coma, no te da nada exacto. 80 no te da, 15 claro. no, porque tiene que tener coma. Sí, estás medio sí, había uno que era así, ese de 80 era muy ilógico, muy obvio, y estaba entre los otros dos. Claro. Sí. Claro. La cuenta que hay que hacer es esta. Tienen que restar, primeramente, 34 era. Primeramente tienen que restar 34, el final con el inicial. Entonces ahí les daba, se incrementó en 6 pesos. Entonces, estos 6 pesos lo tenían que dividir con 34. Y eso les daba 0,176, que en porcentaje, ¿sí? Ustedes corren la coma 2 lugares, o multiplican por 100,
y eso les da 17,6. 17,6. ¿Sí? Está bien. Y esta sería la variación porcentual. Bueno, eso era de cuentita. Esto está explicado en alguna de las páginas de ese capítulo. Del capítulo 3 nos dice cómo hacer. Si aumenta y si disminuye también. Porque si disminuye, la cuenta sería al revés. El más chiquito arriba, el más grande abajo, entonces nos daría negativo. Y cuando yo hago la división, me quedaría así, que disminuyó tanto por ciento. Así sería. Entonces, después cualquier cosa, si quieren lo completan, si no, está bien. Quería mostrarles ahora la segunda parte, que es la segunda clase. Sí. De ir a la segunda parte, tengo una duda, no tiene que ver con el tema, tiene que ver con estadística. Ayer estaba pensando, ¿se hizo el censo o cuándo se hace? Los censos son cada 10 años, ¿puede ser? Cada 10 años, ¿no? Sí, creo que sí, que son cada 10 años. Sí, es cada 10 años. Últimamente es que nos tendría que haber tocado el año pasado. Claro, eso estaba pensando, sí. Que tenía que ser el año pasado. Y no, supongo que se va a posponer hasta que termine todo esto. Y lo más probable que sí. Sería. Sí, el censo tenía que haber sido el año pasado. A mí me tocó censar en el 2010, me ofrecí como voluntario. Era re pibe, me acuerdo. Me estaba fijando. Me imagino. Sí. Decía, ¿cuánta población habrá en Capilla? Estaba pensando. Me fijé, y claro, el censo era el del 2010, te ponían 9.000 y pico personas. Digo, acá no somos 9.000. No, cuando fue la votación del 19 podían votar 22.000 personas. Claro, por eso. Entonces, ahora me quedo con la duda cuántas personas seremos, pero... Claro, igual es un pueblo dentro de todo chico todavía. Sí, obvio. Sí, es re lindo Capilla. Claro, todo lo que es Exaltación, 22.000 personas. Sí. El partido es muy lindo, muy de campo, me encanta a mí. Sí. Bueno, yo vivo en Pilar, en Derqui, yo estoy en Derqui ahora. Ah, mira. Bueno, la zona donde vivo yo también es bastante descampada, más libre, no tan poblada. ¿Más para el lado de Toro o más para el lado de Panamericana? No, yo estoy para el lado más de Toro, cerca del cementerio estoy. Okay. Ahí, por toda esa zona. Es media poca gente, digamos, poco habitado. Bueno, entonces, retomando lo que veníamos haciendo. Les quería mostrar, esperen que les voy a compartir. No les estoy compartiendo, no. Bueno, acá justamente, este ejercicio, yo creo que, me parece, yo me equivoqué y lo subí completo, no sé, me equivoqué de archivo. Bueno, igualmente, no importa, lo vamos a usar como para hacer la clase de hoy, lo vamos a usar igual. Porque es más, acá, este era un punto, acá le sacaron la numeración también, que así, que me equivoqué de archivo. Bueno, acá lo que había que hacer era, siguiendo los conceptos de población y muestra, ahora les voy a hablar un poquito sobre eso, había que marcar en estos enunciados qué le corresponde a población y qué le corresponde a muestra, o si era solamente uno o el otro. Cuando hablamos de población, nos estamos refiriendo a un conjunto total de individuos, ya sea personas, elementos, lo que sea. Siempre cuando hago un estudio estadístico, necesito hacer esa toma de los individuos que voy a trabajar. Por otro lado tengo la muestra, que vendría a ser una parte de esa población. En la mayoría de los estudios estadísticos se trabajan a través de muestras. Yo tengo el conjunto general de qué es la población, pero se toman muestras. La toma de muestras tiene que ser con mucho cuidado, porque yo debo tomar individuos que sean representativos de esa población. No me sirve tomar algo puntual, sino que necesito que sea lo más general posible, como para abarcar la mayoría de los aspectos que tiene esa población. La mayoría de los estudios estadísticos se hacen a través de muestras, porque es poco, a veces es muy costoso o es poco viable
hacerlo sobre poblaciones, los estudios. El único estudio que Si se hace bien sobre el población... resultado mejor es el que uno hace con la población. Y digamos, el resultado, claro, sería el Es más resultado exacto. total, digamos. Claro. Sí. Igualmente, si la muestra está bien tomada, siempre hay una mínima diferencia. Siempre hay diferencias, pero si la muestra está bien tomada, la diferencia siempre es muy mínima. Y el estudio es bastante fiel. El único estudio bueno, no es el único, pero uno de los únicos estudios que se hace sobre población es el censo, por ejemplo. Que ahí sí se hace el estudio sobre toda la población del país. El censo es justamente eso, es eso de recaudar datos de las personas que están en un país. No se elige, por ejemplo, al azar tantas personas de tal ciudad, por ejemplo. Eso sería tomar una muestra. Claro. Que serviría, pero no para el fin que tiene ese estudio. Ese sí o sí necesita toda la población. Entonces, se va escuchando bien, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, acá en este ejercicio, teníamos enunciados y nos decía lo siguiente, por ejemplo, yo tenía que marcar qué parte le corresponde a la muestra y qué parte le corresponde a la población. Y, por ejemplo, estos ya estaban resueltos de ejemplo. Dice, 1.500 personas elegidas que viajan entre 2 ciudades. Entonces, por ejemplo, la población vendrían a ser las 2 ciudades. ¿Sí? O sea, todos los habitantes de las 2 ciudades. Y las 1.500 las personas, la muestra. Claro, exactamente. Esas 1.500 personas es lo que yo elijo como muestra. Lo mismo acá abajo, dice los 800 cadetes elegidos del ejército argentino. Ven, acá está bastante claro cuál es cuál. Hay algunos puntos que quizás no está tan claro, que está bueno leerlos ahora. Por ejemplo, acá, el primero que tienen que resolver, 1.200 familias elegidas de 4 ciudades. Entonces las 4 ciudades vendría a ser mi población, que yo voy a manejar, claro. Entonces las 1.200 familias es la muestra. Acá me dice, familias de una región. Acá apunta a la población en total, o sea, si bien cuando no dice números, a veces es un poquito difícil de ver, ¿sí? Porque acá, si bien está apuntando a que son todas las familias de una región, pero cuando no hay números, a veces es medio confuso, ¿sí? Igualmente, esto pareciera como que se nos está refiriendo a todas las familias de una región. Fíjense en el tercero que nos dice 500 familias elegidas de 3 barrios, ¿sí? Acá está bastante claro, ¿sí? 500 elegidas de 3 barrios. Bueno, acá fíjense estos 3 que vienen acá. Hombres zurdos en Argentina. Bueno, acá es todo un debate siempre con esto. ¿Por qué les digo? Porque se puede pensar de 2 maneras. Porque cuando no hay números, siempre pasa esto. No sabemos exactamente cuál es. Dice, hombres zurdos en Argentina. Se puede estar diciendo que es la población total de zurdos, ¿sí? O que del país, claro, o también se puede pensar que del país entero se eligieron a los zurdos. Eso ya depende de para qué sea la encuesta, ¿no? Claro, porque eso si siempre... la encuesta es solo para hombres zurdos o simplemente se eligió esa cualidad para elegir a la gente. Claro, o sea, justamente eso. Ahí, en este puntualmente, puede llegar a... uno quizás no sabe cuál es la población en sí, o sea, no sabe cuál es la población y la muestra. Entonces, se puede pensar que toda mi población son los zurdos, o que, así como vos decís, o que yo tengo la población y esta vendría a ser una muestra o una característica que yo digo de la población. O sea, esa puede ser media dudosa. Igualmente acá, bueno, alguien marcó como que es toda la población. Estaría bien, porque puede ser, dependiendo del punto de vista, como les dije, como no hay números, acá influye el punto de vista. Lo mismo pasaría acá, los adultos de una provincia. Entonces,
se puede pensar como que la provincia es la población y la muestra son todos los adultos. Se puede pensar así, o como que marcaron acá este compañero que dijo, bueno, se está refiriendo a todos los adultos, entonces esa es la población. Entonces, bueno, puede pasar. Y lo mismo la tercera, está acá la 6. Dice, familias de una ciudad. Quizás acá es como que pareciera como que apunta más a todas las familias de una ciudad. Quizás acá podría ser un poquito más clara. Dice, familias de una ciudad, se refiere a todas. Ahí puede ser un poquito más claro. E igualmente, como les dije, siempre en los estudios es muy necesario aclarar la cantidad de individuos. Ya sea si salió de una muestra, si salió de una población, la cantidad de individuos que se utilizaron para el estudio es fundamental y es uno de los primeros datos que debe mostrar el estudio, justamente, porque le da seriedad. No es lo mismo hacer un estudio en 5 personas que hacerlo en 500. O sea, nos da seriedad y nos da más fidelidad en los datos o en el resultado que demuestra ese estudio. Entonces, bueno, eso es muy importante. Bueno, en los siguientes, 400 familias elegidas de 3 ciudades, acá es claro, dice el número de habitantes en ambas ciudades. Bueno, acá se está refiriendo al total. Esto sí, este sí sería una población. Acá sería un poquito más claro. Este yo lo hubiera marcado todo de rojo. Porque nos está diciendo el número de habitantes en ambas ciudades, o sea, todos. Claro. Bien, después los dos últimos son un poquito más largos, pero apuntan a lo mismo. Acá nos están dando un caso, dice, al salir del Estado Centenario de Montevideo, bueno, la selección ganó por 0-4-4-0. Se entrevistó a 51 hinchas de los 3.258 que estaban ahí, ¿sí? Entonces, acá está aclarado los dos números, la población y la muestra, que sería los 51, y la población, claro, sería los 3.258. Entonces ahí sí, los números están claros, entonces ahí se distingue bien. Lo mismo en el último caso, dice, después de haber rendido la prueba, PS1 no es una prueba, parece, dice, se interrogó a 517 futuros estudiantes de la ciudad, ¿sí? Sobre sus pretensiones de una carrera universitaria. Los encuestados representan a los 14.483 alumnos de nuestra ciudad. Entonces, acá también estaba claro, porque la encuesta fue en 517 alumnos, o futuros alumnos, de los 14.483 que hay. Entonces, bueno, acá también hay dos números, entonces es más claro de marcar. Y después hay otros que son un poquito también, para leer, los leemos rápidamente. Dice, una encuesta de opinión contacta a 1.243 adultos, y se les pregunta, bueno, si ha comprado un billete de lotería en los últimos 12 meses. Entonces acá, si bien no nos dice la población, pero nos está diciendo la muestra. Entonces acá, este número es una muestra, ¿sí? Después dice, durante la reunión anual de un colegio de abogados, todos los presentes, 2.500, llenaron una encuesta referida al tipo de seguro que prefería para su automóvil. Acá, esto está mal, yo marcaría, esto es una población, porque fíjense que nos está diciendo todos los presentes. Por más que ya sabemos que no solamente hay 2.500 abogados, pero como se está refiriendo al colegio de abogados sería la población, sería el conjunto mayor, digamos. Si nos hubiera dicho que de todos los presentes se eligieron a tanto, bueno, ese número tendría que ser ya una muestra. Pero en este caso se refiere a una población. Después, este siempre es para debatir. Dice que en 1968 se realizó en Holanda un test de inteligencia a todos los varones de 18 años que estaban realizando el servicio militar obligatorio. Entonces, bueno, acá se puede pensar de dos formas. O que los varones de 18 es toda una población, o que
del servicio militar se eligieron a los varones de 18 años. O sea, yo voy más por el lado de que yo tengo el servicio militar, que vendría a ser mi población, y se eligieron los varones. Claro, los varones de 18 años son la muestra. Claro. Está bien. Yo voy más por ese lado. Pero quizás si alguien me puede Yo llegar lo a veía decir... como que era ese era la premisa, y abajo, cuando te dice, ¿no? El INDEC lleva a cabo una encuesta permanente de hogares en la que se encuestan 25.000 hogares, como que yo tomaba todo esto de un mismo estudio. Entonces entendía los varones de 18 años como una población, y los 25.000 hogares como esa muestra de la población. Claro, porque no, pero una es de Holanda y la otra es de... no, claro. Sí, no, acá se borró también la numeración. Sí, no. Se mezclaron los dos enunciados. Este es aparte. Está bien, está bien. ¿El inglés sí, puede pasar. Hombre. Sí, porque creo que es el mío este. Sí, claro. Creo que claro, sí, porque yo lo compartí con todo. Está bien. Este de acá quedó modificado, porque como quedó resuelto, alguien resolvió alguna vez. Entonces, yo sin querer subí ese, me quedó como reemplazado. Después voy a tener que rehacerlo. No me di cuenta, la verdad. Igualmente, como ya lo había empezado a hacer, lo dejé. Y lo íbamos a charlar hoy. No había problema. Bueno, entonces, retomando lo que decía. Acá este compañero lo marcó como que es toda la población. O sea, se refiere a la población en general de varones de varones de 18 años, como toda una población. Pero también me pueden llegar a decir que de todo el servicio militar, ¿sí? Que vendría a ser la población completa, se eligieron a los varones de 18 años. Eso puede ser también. Entonces, fíjense como a veces acá no está aclarado en números, entonces a veces pasa eso. Acá hay un número, entonces es más fácil darse cuenta. 25.000 hogares, esta encuesta es lo que hace, esto es una encuesta del INDEC, real, la encuesta de hogares. Esto sí es una muestra, 25.000 hogares de toda la Argentina. Entonces ahí se toma una muestra. Bueno, entonces, más allá de los ejercicios que hay acá, el concepto, quería para dejar claro el concepto. Población y muestra, ¿sí? Población, conjunto general, ¿sí? Ya sea, ahí tenemos diferentes tipos de conjuntos, o un país, o una ciudad, pero si nos estamos refiriendo a todos los que están dentro de ahí, es una población. Y si tomamos una muestra de todos los que están ahí adentro, bueno, es una muestra. Las muestras, después, en las clases más adelante, vamos a ver los tipos de muestreo, que son diferentes formas de tomar muestras. En realidad siempre apuntan a hacer lo más aleatoriamente posible, o sea, elegir al azar, sin ningún prejuicio ni nada. Esa es lo que apunta. Pero bueno, por ahora tenemos dos conceptos. Está a continuación lo que se llama variables y los tipos de variables. Esperen que voy a borrar un poquito acá. Bueno, cuando hablamos de... Vamos a poner variables o variable. Bueno. La página 10. Sí, puede ser, página 10. Sí. Entre la 9 y la 14 están los conceptos. Bien, lo que es una variable, ¿sí? Lo que se refiere es a decir algún dato o algún atributo de alguna característica que estoy estudiando de esa muestra o de esa población. Por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, saber, como para decir un ejemplo medio tonto, digamos, las personas que tienen pelo castaño, por ejemplo. Entonces, mi variable va a ser pelo, bueno, vamos a poner cabello para que quede más lindo. Mi variable va a ser cabello. Caballo puse. Ahí está. Esa va a ser mi variable. ¿Sí? ¿Por qué variable? Porque cabello puede tomar diferentes colores. Puede ser rubio,
puede ser castaño, después yo voy a elegir que los voy a ir clasificando. Puede ser, bueno, pelo negro, ¿sí? O sea, va a ir tomando estos atributos, esto se llama distribución, o sea, lo que yo voy diciendo de la variable, las cualidades de esa variable, se llama distribución justamente. También, o sea, así como miles de opciones que puede llegar a tomar una variable. Por ejemplo, una pregunta muy frecuente, ¿de qué cuadro sos, por ejemplo? O sea, el equipo de fútbol o el equipo de lo que sea, uno puede ser de Boca, puede ser de River, no sé, de Vélez, de Racing, no sé, como para decir algunos. Entonces, esta vendría a ser mi variable, equipo, y esto que yo digo es la distribución. También puedo decir, por ejemplo, cuánto medís, por ejemplo, cuánto mide una persona, lo que es la talla o la altura. Entonces, una persona puede medir, no sé, 1,73, no sé, 1,80, 1,60, ¿sí? Entonces, esta va a ser mi variable, y esto que yo anoto acá es la distribución. Bien, hay diferentes, y justamente lo que les voy a explicar ahora, que hay diferentes tipos de variables, según los datos que llevan esas variables. Les voy a hacer un pequeño, unas flechas, un cuadrito. Tenemos dos tipos de variables. Vamos a empezar con las que se llaman cualitativas. Cualitativas. Bueno, así lo llama, también lo pueden encontrar con el nombre de categóricas. Claro, por sus cualidades que se diferencian. Claro, y tiene que ver justamente con eso. Lo pueden encontrar como cualitativas o categóricas, es lo mismo. Porque me acuerdo que en el capítulo 1, en ese capítulo le llama cualitativas, pero después, en el libro de Kelmansky, se refiere a categórica. Entonces quizás está bien. Es lo mismo igual. Bueno, las variables cualitativas justamente son las que se dan cualidades. Se dividen en dos partes. Las que son nominales. Las nominales son las cualidades, justamente. Lo que yo describo, ese atributo que yo voy describiendo de una variable. Por ejemplo, es cualitativa nominal, por ejemplo, esta, la del cabello, la del equipo, ¿sí? Después vamos a ver que esta de talla no, va a estar metida acá, cuando vayamos a ver el otro tipo. O sea, estas dos son dos ejemplos de variables cualitativas nominales. Entonces, acá voy a aclarar cualidades. Como si fueran adjetivos. Cualidades. Y la segunda clasificación que hace son las que son de tipo ordinal o ordinales. Las ordinales tienen que ver con un orden de valoración en realidad. O sea, vamos a poner así. Orden, ahora se los explico con un ejemplo, es muy fácil. Orden de valoración. Bueno, es muy frecuente, por ejemplo, decir... borré sin querer. Tengo un deshacer, sí. Es frecuente decir, por ejemplo... lo pongo un poquito para acá y después lo corro. Si ustedes, por ejemplo, les preguntan qué tan satisfechos están con un servicio, por ejemplo. Y, claro, del 1 al 10 o del 1 al 5. Por ejemplo, pero en vez del 1 al 10, que eso sería algo numérico, les
les da opciones en palabras, o sea, mucho, poquito, nada. Sí. Por ejemplo, justamente Muy satisfactorio, poco claro, satisfactorio. justamente eso. O sea, muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio. Bueno, esa valoración encuadra acá dentro, de lo que son las variables cualitativas ordinales. Por eso les pongo orden de valoración, porque yo voy a poner, por ejemplo, el mucho, poquito, nada, como para resumirlo. Eh, este orden, fíjense que tienen un orden, porque si bien no son números, pero ya sabemos, si decimos mucho, sería lo más alto. Si decimos poquito, Claro. sería ahí medio, y si decimos nada, sería lo más bajo. Entonces, tienen un orden y estoy valorando algo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que apunta cuando decimos de tipo ordinal, que son muy frecuentes en las encuestas de esas, justamente. Claro. Ahí me decía un profesor, me acuerdo que en otra carrera, que cuando vos haces una encuesta de este estilo, si vos pones 3 opciones, normalmente la gente tiende a ir a la del medio. Pero si pones 4, se tienen que decantar, pues normalmente es como muy poco, poco, bueno y muy bueno, digamos. Entonces es Claro, como sí. que podés hacer que se decanten por algo más fijo, digamos. Es un poco como manipular esto, ¿no? Es un poco feo. Sí, Pero... sí, bueno, justamente el armado de encuestas tiene mucho, o sea, el correcto armado de encuestas, muchas veces pasa eso, lo que vos decís. Es toda no sé si un arte, pero hay una teoría para armarlo, justamente para lograr, a veces, para lograr un resultado deseado, o sea, no sé si manipulado, pero que apunte a algo en particular, o totalmente lo contrario, que Claro. esté la Claro. encuesta muy bien construida para no manipular, o sea, para Claro. recaudar correctamente. O Para sea, brindar la idea es la que sea... información exacta. Exacto. claro, o sea, justamente. Entonces, el armado de encuesta es muy importante y lo que vos decís es muy cierto, porque las cantidades de opciones, los tipos de opciones, los tipos de preguntas, tienen que tener un cierto cuidado y un cierto análisis de cómo armarlo. Entonces, digamos, a grosso modo no es joda. Y depende, claro, y depende también de quién pone la plata para armar la encuesta. No, o sea, mucha gente no, pero calculo que debe haber gente que la manipula a propósito para que salgan los valores que él quiere que salgan, Y porque después bueno, por ponerse... eso, a eso voy. Entonces, claro, Claro, es como claro, muy... sí. A ver, es como que si Clarín organizara una encuesta sobre el gobierno actual. Les Claro. va a salir siempre mal. Claro, sí, va a ir Claro. siempre apuntado a eso. Bueno, Claro, y si la arma C5N va a ser un gobierno espectacular. claro, bueno, sí, es tal Cada cual. uno Por Eh, eso. y bueno, sí, pero es algo que vemos constantemente, pero pasa y a diario el tema de las encuestas. Hace poco respondí, nunca la atiendo, pero un día digo, bueno, voy a atender. Yo tengo el teléfono en línea, suena solamente para encuestas. O sea, cuando suena es una encuesta, estoy seguro. Lo levanto y ya empieza el contestador y empiezo a preguntar. Bueno, me quedé respondiendo. Y me preguntaban cosas del actual gobierno, del partido, en el partido de Pilar estaba hablando. Bueno, que habla del intendente, qué tipo de política, quería descifrar qué tipo de política voy por ahí, o si estoy de acuerdo con todo lo que es las normas que se tomaron para el tema del la prevención coronavirus. y eso, sí. Y bueno, iba todo por ese lado. Bueno, respondí. Y bueno, me llamó mucha atención, eso es lo que vos decís. Te vas llevando para que si vos contestás todo que no, en algún momento vas a tener que decir que sí y te deschavás. Entonces, o sea, las preguntas, yo lo hice para prestarle atención justamente a eso, cómo preguntaban. Y yo yo siempre trato de responder lo más ¿Qué neutral datos van posible. a sacar de ahí? Claro. De que está aburrido y de la vieja pocha que contesta la encuesta, porque la encuesta pues la contesta, pero debe ser muy poca gente la que deben reunir de ahí, supongo, no sé. Sí, bueno, sí, nadie contesta. Bueno, justamente las encuestas telefónicas
no son consideradas un estudio muy serio, porque justamente no las contesta nadie, y solamente las contestan los que tienen teléfono. Ese es el tema. Claro. O sea, es menos que menos. Sí. Eso pasa. Pero bueno, eso, me llama mucho la atención. Bueno, entonces, retomando lo que venía diciendo. Entonces, la primera clasificación, cualitativas, tenemos estos dos, nominales, que apunta justamente a decir alguna cualidad de esa variable, y ordinal, que también dice algo de esa variable, pero le da un orden valorativo. Bien, las segundas son las cuantitativas, que son las de tipo numéricas. Les pongo numéricas porque también el libro de Kelmansky también se refiere a numéricas. También se dividen en dos. Tenemos las, se llaman discretas y continuas. Discretas y continuas. Bueno, acá apuntan justamente a números. Fíjense, esta variable que puse acá, la variable talla o medida, digamos, usé números, entonces esta sería una variable numérica, justamente. ¿En cuál de las dos se encuadra? Fíjense, las variables, primero vamos a empezar con las discretas. Las variables discretas apuntan lo que son, en matemática algo discreto quiere decir es un conjunto finito, o sea, puntualmente de números enteros, naturales, enteros, o sea, que no tienen coma decimal, pónganle, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de magnitudes discretas, nos estamos hablando a valores que son contables, o sea, que los puedo contar, no con la contabilidad, sino que los puedo contar, o sea, de 1, 2, 3, 4. Son valores que son contables. Entonces, les doy un ejemplo de una variable discreta, por ejemplo. Cantidad de hijos. Si yo, por ejemplo, hago una encuesta y pregunto cantidad de hijos, entonces, bueno, una persona me puede decir una, me puede decir 3, me puede decir ninguno. Pero nadie tiene, por ejemplo, 3,5 hijos. O sea... está complicado. Que viene en camino. Bueno, podría llegar a pasar, pero por lo general no. Entonces, bueno, justamente a eso, este tipo de números, ¿sí? Es una variable discreta porque, bueno, apuntan a variables que su contenido, o sea, su distribución, son números que son contables, o sea, cantidad de sillas, claro, por ejemplo, de un lugar. A veces... eran números enteros, ¿no? Números enteros. Claro, números enteros. Sí, sí. Números enteros. A veces, por ejemplo, la edad siempre me queda la duda, ¿en qué ubicarlo? Por ejemplo, la edad, si bien escrito en años, es un número discreto. Sí, claro. Por ejemplo, no sé, 25 años, por ejemplo. Pero si lo escribo con sus meses, tengo 25 y tanto, entonces iría acá. Entonces, bueno, qué sé yo. La edad podría ponerse en discretas, como porque son números contables. Ese es un poquito a veces difícil de descifrar. Las continuas, justamente, son las de tipo medibles, o sea, las mediciones. Las alturas, por ejemplo, son de tipo continua, porque, fíjense, tienen valores con comas. O sea, en matemática, todo lo que es una magnitud continua, se refiere a justamente eso, a que tienen infinitas, son cantidades infinitas. O sea, nosotros sabemos que el número con coma tiene una densidad infinita, y sabemos que dentro, o sea, entre dos números enteros, hay infinitos decimales. Entonces, esta infinidad, claro, esta infinidad es lo que se refiere
cuando decimos que es continuo. Esto es una definición en matemática, ¿no? Ajá. Entonces, cuando hablamos de variables de tipo continua, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la altura, al peso, a, no sé, los litros, o sea, todo lo que son cantidades medibles, o sea, que tienen coma. Claro. Bueno, por ejemplo, esa es la que ya les había mostrado recién. Bueno, entonces, esta clasificación, si bien nosotros la usamos, en realidad la estamos usando para estudiarla, pero después se utilizan en las gráficas. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien no es una norma, no es una ley, que hay que usar tal gráfica para tal variable, pero lo cierto es que es más recomendable, o digamos, queda mejor utilizar tales tipos de gráficas para tal variable. Por ejemplo, los gráficos de barra y los gráficos circulares se utilizan siempre para lo que son las variables de tipo cualitativas. Si bien el gráfico circular o el de torta tiene porcentajes, ¿sí? Pero esos porcentajes representan alguna cualidad o algo, ¿sí? En cambio, a lo que hablamos, por ejemplo, magnitudes continuas, o discretas también, se utilizan, por ejemplo, un histograma, que también es un gráfico de barras, pero más numérico. Entonces ahí demuestran en esa gráfica este tipo de variables. Pero si yo quiero mostrar en una gráfica de barras, por ejemplo, la cantidad de hijos, se puede hacer tranquilamente sin problema. Es más, se hace. Que así, por eso les digo que no hay una ley. Bueno, entonces, recapitulando lo que hicimos hoy, y ya vamos a ir terminando. Entonces, repasamos lo de la clase 1, los tipos de estudio no, sino que, bueno, ver el tema de los estudios estadísticos, el correcto armado. Después vamos a dedicar una clase a ver los tipos de estudios, eso es uno de los temas. Después empezamos con los dos primeros conceptos, que es población y muestra, ¿sí? Población en conjunto general, muestra es esa toma que se hace de individuos que representan a la población. Por ejemplo, si no hablamos de personas, por ejemplo, hablamos de elementos, y queremos hacer, por ejemplo, el control de calidad de una producción. Entonces, yo voy tomando muestras, por ejemplo, de un lote, el lote vendría a ser la población, y lo que yo elija de ese lote de producción, va a ser la muestra. Entonces, tendría que tomar, por ejemplo, no sé, si tendría elementos dentro de una caja de cajas, entonces debería tomar tantos elementos de todas las cajas, entonces ahí tendría una toma de muestra. Después, otras clases va a ser eso, los tipos de muestreo. Y por último, que esto es, y ya se los dejo para... igualmente, esto se los escribo, se los mando con la clase 3. Y si bien también está en el capítulo 1, como les dije. Bueno, y después los tipos de variables, que es justamente eso, reconocer qué tipo de datos muestran las variables, ¿sí? Para después representarlos en los gráficos correctos. Para eso se hace esta distribución, esta clasificación. Y bueno, y distribución es justamente lo que yo digo de cada variable, ¿sí? Después, en las siguientes clases, cuando trabajemos con alguna tabla, con las tablas de frecuencias, vamos a armar justamente, vamos a poner una variable y su distribución, y vamos a poder cargarle los numeritos, los números reales, digamos. Bueno, claro. Entonces, en la semana les agrego la clase 3, que trata sobre esto, que charlamos recién, y bueno, y en lo posible hacen la actividad, si no la pueden hacer para otro, no importa, como les dije a ustedes, no sé si los dije a ustedes o al otro grupo, no me acuerdo, yo siempre les mando la actividad con la clase, pero no es obligatorio que lo manden semana a semana, sino ustedes, si no lo pudieron hacer, no hay problema, lo pueden
hacer para la próxima, ¿sí? O sea, no es obligatorio que hagan todas las tareas, sino que, bueno, ustedes tienen el material, tienen la ejercitación, lo van practicando y es para eso. Salvo que yo, bueno, les diga, tal fecha tienen que entregar tal cosa, bueno, ahí sí es, digamos, ahí se lo pongo como obligatorio. Que así, bueno. Bueno, chicos, por hoy nada más. Vamos a cortar acá. Bueno, profe. Que así, bueno, cuídense. Todos en lo posible, cuídense. Estamos bravos ya. La verdad que se está... espero que pase rápido todo esto. Estamos un poco todos cansados y poco, o sea, muy, muy arriesgados ya. Bueno, puntualmente Ignacio, que se cuide mucho. Sí, voy a estar en casa y no voy a hacer otra cosa. Sí, ahí, bueno. Así que bueno, me voy a poder centrar en la universidad. Qué divertido. Está bien, muy bien. ¿Qué te pasó, Igna? ¿Qué Ando con COVID. Sí, ¿En serio? hoy me dio. Bueno, hoy se me confirmó que no tengo COVID, que tengo COVID, porque estuve sin olfato y sin gusto. Y ya me lo toman como positivo y me dijeron, bueno, metete en tu casa y no salga durante 15 días. Y yo, bueno. Así que vamos a ir viendo cómo vamos. ¿Necesitas que te llevemos algo? No, ya vino mi viejo, es más, mitad de la clase me dejó cosas me dejó cosas en la puerta, comida y todo eso, así que bueno. Igual voy hasta la sopa, porque no tengo gusto, así que da igual. Claro, es lo mismo. Te puedes comer cualquier cosa y lo pasas a la... Exacto. Sí. Así que iré a polenta y sopa. Está bien, bueno. Aprovecha, no le pongas sal, si total es lo mismo. Claro, exactamente. Está buena esa. Así que bueno, profe. Bueno, chicos, buen fin de y buena semana y nos vemos el viernes que viene. Igualmente. Bárbaro. Hasta luego, nos vemos. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Chao.